Look at her. She probably thinks the little fork is for her hair. Lo dijo la madre de Damián sin bajar la voz, con una sonrisa dulce clavada en la cara, mientras me pasaba la canasta del pan como si fuéramos las mejores amigas del mundo. Mírala. De seguro cree que el tenedor chico es para el pelo. A su lado, el padre soltó una risa corta por la nariz y contestó, también en inglés, que al menos la muchacha tenía buenos dientes y que eso en la gente de campo era una fortuna, porque nunca les alcanzaba para el dentista. Yo sonreí, tomé el pan, dije gracias en español, muy bajito, y unté mantequilla con el cuchillo correcto, el que ellos suponían que yo no sabría distinguir. Damián, a mi derecha, no entendía una palabra de inglés. Nunca le había interesado aprenderlo. Me miró contento, creyendo que su mamá y yo por fin nos estábamos llevando bien, y me apretó la mano por debajo de la mesa. ¿Ves? Te dije que se iban a encantar contigo, me susurró al oído. Yo asentí, y por dentro, muy quieta, empecé a contar. Porque hay una cosa que Alicia y Gerardo Valderas no sabían de mí esa noche, sentados en su mesa de mantel largo, con sus copas de cristal cortado y su vino que costaba más que la renta de mucha gente. No sabían quién era yo antes de ser la novia de Damián. No sabían dónde había vivido ni qué había hecho durante los años en que estuve lejos de este país. Creían que tenían enfrente a una mujer sencilla, agradecida, un poco corta, que se sentiría honrada de entrar a su familia. Y yo los dejé creerlo, los dejé hablar, los dejé reírse en un idioma que, según ellos, era una cerradura a la que yo no tenía llave. Pero para entender por qué esa noche me quedé callada tanto tiempo y por qué al final decidí hablar, hay que retroceder un poco. Hay que empezar por quién era yo antes de esa cena y por qué el inglés, para mí, no era un adorno de gente rica, sino la lengua en la que aprendí a sobrevivir. Me llamo Renata. No, mejor lo digo completo, como me lo enseñó mi madre. Me llamo Noemí Alcántara Robles. Tengo 41 años y nací en San Mateo Atenco, un pueblo pegado a Toluca donde durante generaciones mi familia hizo zapatos. No zapatos de marca, zapatos de a de veras, de los que se cosen a mano en un cuartito con olor a pegamento y cuero y que se venden en el tianguis los domingos, a gritos, entre puestos de fruta y de discos piratas. Mi papá, Fidel, tenía las manos de un hombre que trabajó 50 años con las manos. Gruesas, agrietadas, con las uñas siempre un poco oscuras por más que se tallara. Mi mamá, Esperanza, cortaba las plantillas y llevaba las cuentas en un cuaderno de espiral que guardaba en el mismo cajón donde tenía las estampitas de la Virgen. Éramos pobres, pero de esa pobreza digna que no se anda quejando. Había frijoles todos los días, había risa, y había una regla que mi mamá repetía como si fuera un rezo. El que estudia, vuela, decía. Y a los que vuelan, mija, nadie los alcanza. Yo estudié, vaya que estudié. Era la niña que se quedaba en la biblioteca del pueblo hasta que la cerraban, la que se aprendió sola las tablas antes que nadie, la que descubrió el inglés a los 11 años en un libro descosido que un maestro me prestó y que yo devoré como si adentro estuviera escondida otra vida. Porque eso era, aunque yo todavía no lo supiera, otra vida, esperándome del otro lado de las palabras. A los 17 gané una beca, no una beca cualquiera, una beca completa para estudiar traducción e interpretación en una universidad de Toronto, en Canadá. Cuando llegó la carta, mi mamá se sentó en el piso de la cocina y lloró un rato largo, sin hacer ruido, apretando el papel contra el pecho. Mi papá no lloró. Mi papá agarró un par de zapatos que acababa de terminar. Sus mejores zapatos, los envolvió en papel de China y me los dio. Para que pises fuerte allá, me dijo, y para que no se te olvide de dónde son esos pies. Me fui a los 18 y estuve fuera casi 20 años. No voy a contarles que fue fácil, porque sería mentira. Los primeros meses en Toronto lloré todas las noches. El frío no era como el frío de aquí. Era un frío que se metía en los huesos y se quedaba. La comida sabía a nada. La gente era amable pero distante, como detrás de un vidrio. Y por más que yo hablaba inglés bien,
Había cosas que no entendía. Los chistes, los silencios, la manera en que alguien podía decirte "We should have coffee sometime", sin ninguna intención de tomar café contigo jamás. Pero aprendí. Aprendí la lengua hasta el último rincón, hasta los modismos, hasta las groserías, hasta esa manera fina y venenosa que tiene cierta gente de insultarte sonriendo. Me gradué con honores. Y luego pasó algo que ni yo esperaba. Resulté buena, muy buena, para una cosa muy específica. Para la interpretación simultánea. Para pararme en una cabina de vidrio y convertir en tiempo real lo que decía una persona en un idioma a otro idioma, sin perder el sentido, sin perder el tono, sin perder ni el sarcasmo ni el dolor. Trabajé en tribunales, trabajé en hospitales, traduciendo diagnósticos terribles a familias que temblaban. Trabajé en conferencias internacionales, en reuniones de gobierno, en negociaciones donde una palabra mal puesta podía costar millones. Durante casi 2 décadas, mi trabajo fue escuchar con una atención feroz lo que la gente decía, y muchas veces lo que la gente creía que estaba diciendo en secreto. Aprendí a leer a las personas por cómo hablaban. Aprendí que la gente que se siente segura, que se cree a salvo, dice cosas que jamás diría si supiera que alguien la entiende. Aprendí, sobre todo, que subestimar a alguien por cómo se ve es el error más caro que existe. Volví a México hace 3 años. Volví porque mi mamá se estaba muriendo. Esperanza tenía cáncer, y para cuando me lo dijeron, tarde, porque no quiso preocuparme, porque así era ella, ya estaba muy avanzado. Dejé todo. Dejé el departamento, dejé los contratos, dejé una vida entera, y me regresé a San Mateo Atenco a cuidar a mi madre en sus últimos meses. Fue el tiempo más duro y más sagrado de mi vida. La bañaba, le daba de comer en la boca, le leía en voz alta, le cantaba las canciones que ella me cantaba de niña. Y una madrugada de noviembre, con mi mano en la suya, se fue. Mi papá se había ido 2 años antes, del corazón. Así que cuando enterré a mi madre, me quedé sola en el mundo, a los 38 años, con un inglés perfecto, un currículum impresionante y un vacío que no cabía en ningún idioma. Me quedé en Toluca. No quise volver a Canadá. Puse una pequeña oficina de traducción y empecé a tomar trabajos, documentos legales, actas de nacimiento, contratos, a veces interpretación para empresas de la zona industrial. Ganaba bien, aunque nadie lo hubiera dicho al verme. Porque yo seguía vistiéndome sencillo, seguía comprando en el mercado, seguía siendo por fuera la hija de un zapatero. Y así conocí a Damián. Fue en la fila de una farmacia, de todas las cosas. Yo llevaba un montón de recetas de una vecina anciana a la que le hacía el favor, y él estaba comprando aspirinas para una cruda. Se me cayeron los papeles, me ayudó a recogerlos, leyó sin querer que eran recetas de varias personas distintas y me preguntó, con una sonrisa curiosa, si yo era enfermera. Le dije que no, que solo ayudaba a la gente del rumbo. Algo en su cara cambió cuando dije eso, como si no estuviera acostumbrado a que la gente hiciera cosas sin cobrar. Damián Valderas tenía 43 años, era ingeniero civil, trabajaba en la constructora de su familia y era, tengo que decirlo, un hombre bueno. Torpe, a veces, demasiado cómodo con el dinero que nunca le faltó, pero bueno de fondo. Me trató bien desde el principio, con una ternura medio antigua que me desarmó. Salimos un año, me enamoré despacio, con miedo, como se enamora una a los 40, cuando ya sabe todo lo que se puede perder. Nunca le escondí de dónde venía. Le conté de mis papás, del taller de zapatos, del tianguis. Él escuchaba con cariño, aunque yo notaba que no terminaba de entender. Para él, un tianguis era algo pintoresco, algo de postal. Para mí era el suelo donde aprendí a caminar. Lo que sí le conté poco fue de Canadá. Y no por vergüenza, sino por dolor. Esos 20 años eran míos y de nadie más. Y todavía no encontraba las palabras para contarlos sin que se me quebrara la voz. Le dije que había estudiado afuera, que había trabajado de traductora, que hablaba inglés. Él asintió distraído y nunca preguntó más. Creo que para Damián el inglés era como saber tocar el piano.
Bonito, pero sin importancia real. Sus papás fueron otra historia. La primera vez que Damián les habló de mí, me lo contó riéndose, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Mi mamá preguntó de qué familia eras, me dijo. Le dije que eras de Atenco, que tu papá tenía un negocio de calzado. Se quedó pensando y dijo, «Ah, gente trabajadora, qué bien». Damián sonrió. «Le vas a caer bien, ya verás. Solo, no le hables mucho de política ni de dinero, ¿sí? Es medio especial para esas cosas. Gente trabajadora». Yo sabía exactamente lo que ese gente trabajadora quería decir en la boca de una mujer como la que empezaba a imaginarme. Quería decir gente de abajo. Quería decir no es de las nuestras, pero es limpia. Aún así, acepté ir a cenar. Por Damián. Porque lo quería y porque me había hecho a la idea de que esa cena era un puente que yo tenía que cruzar si quería un futuro con él. No sabía que la cena iba a ser una emboscada. La casa de los Valderas estaba en una de esas zonas nuevas de Metepec, de las que tienen caseta, pluma y guardias que te miran de arriba abajo antes de dejarte pasar. La casa era grande, blanca, fría, con un jardín demasiado perfecto para que alguien lo hubiera disfrutado alguna vez. Adentro olía a flores caras y a cera de piso. Todo brillaba. Todo parecía puesto para ser visto, no para ser vivido. Alicia Valderas me recibió en la puerta con un abrazo que no me tocó. Ya saben ese abrazo, el que se hace en el aire, con las manos apenas rozándote los hombros para no arrugarse la ropa ni contagiarse de nada. Era una mujer guapa de 60 y tantos, arreglada con un esmero agresivo, el pelo perfecto, las uñas perfectas, una sonrisa que parecía dibujada con regla. «Así que tú eres Noemí», dijo, mirándome de los zapatos a la cara en un solo barrido veloz. «Qué sencilla eres. Me encanta». Damián no exageraba. Yo iba bien vestida. No de lujo, pero bien. Un vestido azul marino que me había durado años porque era de buena tela. Unos zapatos bajos, míos, hechos por mi papá, los últimos que me hizo. Y el collar de mi mamá. Una cadenita delgada con una medalla. Iba como iba yo siempre, limpia, digna, sin gritar. Y esa mujer me miró y decidió, en 3 segundos, que yo era menos que ella. Gerardo, el papá, apareció detrás con un vaso de whisky en la mano. Alto, canoso, con esa panza cómoda de los hombres que llevan décadas mandando. Me dio la mano con una firmeza exagerada, de esas que buscan probar algo. «¿Con qué la novia?», dijo. «Bienvenida a la casa». Nos sentamos en la sala primero. Y ahí empezó, sutil, la primera capa. «¿Y a qué te dedicas, Noemí?», preguntó Alicia, ofreciéndome un platito con quesos que yo no sabía cómo tomar sin parecer torpe, porque justamente esperaban que pareciera torpe. «Soy traductora», dije. «Tengo una pequeña oficina en Toluca». «¡Ay, qué lindo! Traductora». Lo dijo como quien dice, «Qué lindo, vendes chicles en el semáforo». «¿Y eso da para vivir?». «Da», contesté, tranquila. «Mi hijo es ingeniero», dijo, como si yo no lo supiera, como si fuera necesario recordarme el desnivel. La constructora lleva el apellido Valderas desde hace 40 años. Aquí todos han estudiado en las mejores escuelas. Es importante el nivel, ¿me explico? En las parejas. Que haya nivel parejo. La entiendo perfectamente, dije. Y era verdad. La entendía perfectamente. Damián, ajeno a todo, sonreía feliz de tenernos a las dos en la misma sala. Su papá le preguntaba de la obra, del clima, del fútbol. Y cada tanto, Alicia me lanzaba una pregunta con anzuelo, para ver si yo picaba, para ver si me sentía menos. «¿Tus papás viven, Noemí?». «No, los dos fallecieron». «Ay, pobrecita. ¿Y de qué eran? Digo, ¿a qué se dedicaban?». «Mi papá hacía zapatos. Mi mamá le ayudaba con el negocio. Vi el brillo, ese brillo horrible de satisfacción que le cruzó los ojos. Ya tenía lo que buscaba. Ya me había ubicado». Miró a su esposo apenas un instante, y ese instante me bastó para entender que la cena de verdad, la de ellos, iba a suceder en otro idioma. Pasamos al comedor.
La mesa estaba puesta como para una embajada. 3 copas por persona, 2 tenedores, 2 cuchillos, servilletas de tela dobladas en forma de flor. Una empleada uniformada, una muchacha jovencita que no levantaba la vista, empezó a servir. Alicia la trataba con una dulzura falsa que era peor que el maltrato. Y entonces, mientras nos sentábamos, Alicia le dijo algo a Gerardo, en inglés. She has no idea which fork to use. Watch. This is going to be entertaining. No tiene idea de qué tenedor usar. Míralo. Esto va a estar entretenido. Fue como si me echaran agua fría por la espalda. Pero no me moví. No cambié la cara. Años de cabina me habían enseñado a oír las cosas más brutales sin que se me alterara un músculo. Tomé el tenedor de la ensalada, el de afuera, el correcto, con una naturalidad estudiada, y comí un bocado. Gerardo lo notó. Frunció apenas el ceño. Le dijo a su esposa, también en inglés, "Beginner's luck, give it time". Suerte de principiante, dale tiempo. Y ahí, en ese momento, tomé una decisión. No iba a delatarme, iba a dejarlos hablar. Porque una parte de mí, la parte vieja, la parte de la niña del tianguis que aprendió que a los poderosos hay que escucharlos antes de responderles, quería saber. Quería saber hasta dónde llegaban. Quería oír, con mis propios oídos, lo que esa gente pensaba de la gente como yo cuando creía que nadie la entendía. Así que sonreí, agaché un poco la cabeza como quien no comprende. Y me convertí en lo que siempre había sido mejor que nadie, una intérprete invisible. La cena avanzó en 2 niveles. En español, Alicia era encantadora. Me preguntaba de mi trabajo, me contaba de sus viajes, elogiaba mi sencillez, cada 3 frases, como quien clava un alfiler con cada elogio. Gerardo hablaba de la constructora, de lo difícil que era conseguir gente confiable, de cómo ya nadie quiere trabajar. En inglés, entre ellos, sucedía la verdadera conversación. "Look at that dress", dijo Alicia, sirviéndose vino. "It must be at least 10 years old. You can tell she ironed it herself for tonight. Poor thing tried so hard." Mira ese vestido. Ha de tener por lo menos 10 años. Se nota que ella misma lo planchó para esta noche. Pobrecita, se esforzó tanto. Yo seguí comiendo. "Damián could have anyone", contestó Gerardo. "Any of the Robledo girls. Girls from families we actually know. And he brings home a translator from a shoemaker's family. Damián podría tener a cualquiera de las niñas Robledo, niñas de familias que sí conocemos, y llega a la casa con una traductora de una familia de zapateros. Sentí un golpe caliente en el pecho, pero respiré. Adentro, muy adentro, seguí contando. Damián, que no entendía nada, sonreía y me servía más agua. "She's probably after the money", dijo Alicia, bajando la voz, endulzándola, como si le contara un secreto delicioso a su marido. "These humble ones always are, very calculating." She saw a good-looking engineer with a family business and thought, "Jackpot. De seguro anda tras el dinero. Estas humildes siempre andan tras el dinero. Muy calculadoras." Vio a un ingeniero bien parecido con negocio familiar y pensó, "Me saqué la lotería." Yo dejé el tenedor sobre el plato, con cuidado, sin ruido, y por un segundo pensé en hablar. Pero no, todavía no. Quería que llegaran hasta el fondo. Quería el fondo entero. "At least she's not ugly", dijo Gerardo con una risa grasosa. "Good teeth. That's rare in people from those pueblos. No money for dentists, you know. It all goes to tortillas." "Al menos no es fea. Buenos dientes." Eso es raro en la gente de esos pueblos. No hay dinero para dentistas, ¿sabes? Todo se va en tortillas. Alicia se rió, tapándose la boca con la servilleta, y luego, endulzándose todavía más, en español, me dijo, "Noemí, ¿verdad que está delicioso el vino? Es un Ribera del Duero. Ha de ser muy distinto a lo que tomas normalmente." "Está muy bueno", dije. "Aunque el año pasado probé uno mejor, en una cata en Toronto. Este es un poco joven todavía." Se hizo un silencio de medio segundo.
Alicia parpadeó. Damián me miró sorprendido, sonriendo. ¿Estuviste en Toronto?, preguntó él encantado. Nunca me contaste de catas. Hay muchas cosas que no te he contado, dije mirándolo con cariño. Todavía. Alicia se recompuso rápido y regresó al inglés, con Gerardo, un poco más picada. Toronto. Please. She probably cleaned houses there and calls it living abroad. I've heard it before. They go north, scrub toilets, and come back pretending they're sophisticated. Toronto. Por favor. De seguro limpiaba casas allá y le llama vivir en el extranjero. Ya lo he oído antes. Se van al norte, tallan baños y regresan haciéndose las sofisticadas. Ese fue el segundo golpe, pero todavía no era el último. El último venía en camino, y venía por el lugar donde más dolía. Trajeron el plato fuerte. La empleada sirvió, temblorosa, y Alicia le corrigió la mano con un gesto seco. Cuando la muchacha se fue, Gerardo alzó su copa hacia mí, en español, con una sonrisa cálida. Por Noemí, por conocernos. Brindamos. Y en el mismo movimiento de bajar la copa, le dijo a su esposa en inglés, You know what worries me? The genes. If Damián has kids with her, imagine. Shoemaker blood. And who knows what her mother was. Some Pueblo woman who probably never read a book in her life. ¿Sabes qué me preocupa? Los genes. Si Damián tiene hijos con ella, imagínate. Sangre de zapatero. ¿Y quién sabe qué habrá sido su madre? Alguna mujer de pueblo que de seguro nunca leyó un libro en su vida. Y Alicia, riéndose bajito, remató. A dead peasant woman. Let's be honest. He's going to have children with the daughter of some illiterate dead peasant. Una campesina muerta. Seamos honestos, va a tener hijos con la hija de alguna campesina analfabeta y muerta. Ahí paré de contar. Ahí, algo dentro de mí que había estado quieto toda la noche, quieto durante años, quieto desde el cementerio, se puso de pie. Mi madre. Esperanza Robles. La mujer que se sentó a llorar en el piso de la cocina cuando llegó mi beca. La mujer que me enseñó a leer con un cuaderno y una paciencia infinita. La mujer que rezaba, el que estudia, vuela. La mujer cuya mano sostuve hasta el último aliento. Esa mujer acababa de ser llamada, en una mesa de mantel largo, campesina analfabeta muerta, por dos personas que se reían tapándose la boca con servilletas de tela. Dejé mi copa sobre la mesa, muy despacio, muy suave, y hablé, en inglés, en mi inglés, el inglés que aprendí en un libro descosido en un pueblo de zapateros, el inglés que pulí 20 años en tribunales y hospitales y salas de gobierno, el inglés perfecto, sin acento, limpio, afilado, con el que había traducido las palabras más importantes que dijeron cientos de personas en los peores y mejores días de sus vidas. My mother, dije, y la mesa entera se congeló. Read more books than anyone in this room. She read to me every single night, in a house that smelled of leather and glue by the light of one bulb. She taught me 4 languages before she died. She was not illiterate. She was not a peasant. She was the most intelligent, most dignified human being I have ever known. And you are not fit to say her name. Mi madre leyó más libros que cualquiera en este cuarto. Me leyó cada noche, en una casa que olía a cuero y a pegamento, bajo la luz de un solo foco. Me enseñó 4 idiomas antes de morir. No era analfabeta. No era campesina. Era el ser humano más inteligente y más digno que he conocido. Y ustedes no son dignos de decir su nombre. El silencio que siguió no se parece a nada que yo pueda describir bien. Fue un silencio con peso, con temperatura. La copa de Alicia se quedó a medio camino de su boca. Gerardo puso las 2 manos planas sobre la mesa, como si el piso se estuviera moviendo. La empleada, que entraba con el pan, se detuvo en seco en la puerta. Y Damián. Damián me miraba sin entender las palabras, pero entendiendo todo lo demás. Entendiendo el tono, entendiendo las caras de sus papás, entendiendo que algo enorme acababa de romperse. ¿Qué dijiste?,
me preguntó en español con la voz chiquita. Le dije a tu mamá la verdad, contesté en español sin apartar los ojos de Alicia. Y ahora se las voy a decir a los tres, para que todos entendamos. Me volví hacia Damián. Le tomé la mano. Toda la noche, le dije despacio, para que cada palabra le llegara. Tus papás han estado hablando de mí en inglés. Creían que yo no entendía. Y yo los dejé porque quería saber quiénes eran de verdad. Respiré. Se burlaron de mi vestido. Dijeron que soy calculadora, que ando tras tu dinero. Tu papá dijo que le preocupan mis genes, que soy sangre de zapatero. La voz no se me quebró. Años de cabina también sirven para eso. Y hace un momento, los dos, riéndose, llamaron a mi mamá campesina analfabeta muerta. Damián se puso de pie tan rápido que la silla se cayó hacia atrás y golpeó el piso de mármol. ¿Qué? Se volvió hacia sus papás. Es cierto. Alicia se recompuso con una velocidad que daba miedo. Damián, mi amor, es un malentendido. Estábamos bromeando entre nosotros. Ella lo está exagerando todo. Ni siquiera sabe bien inglés. Seguro entendió mal. Mrs. Valderas. La corté. Otra vez en inglés, mirándola directo. I have interpreted simultaneously in federal courtrooms, in cancer wards, in government negotiations for almost 20 years. I have translated confessions, diagnoses, and last words. I understood every syllable you said tonight, every single one. Would you like me to repeat them back to you, verbatim, in front of your son? Señora Valderas, he interpretado simultáneamente en tribunales federales, en salas de oncología, en negociaciones de gobierno durante casi 20 años. He traducido confesiones, diagnósticos y últimas palabras. Entendí cada sílaba que dijo esta noche. Cada una. ¿Quiere que se las repita, palabra por palabra, en frente de su hijo? Esta vez el color se le fue de la cara de verdad. No fue teatro. Fue el momento exacto en que una persona entiende que el suelo que creía firme era una trampa y que llevaba una hora entera pisándola. Gerardo intentó lo que intentan los hombres como él, el poder. Mira, muchacha, dijo en español, endureciendo la voz. En esta casa no me vas a... En esta casa, le contesté tranquila, sin subir el volumen, usted acaba de insultar a una mujer muerta que valía más que todo su apellido. Y su hijo lo escuchó. Yo no vine a pelear con ustedes, señor Valderas. Vine a cenar. Ustedes eligieron lo demás. Me levanté. Doblé mi servilleta y la puse junto al plato, con cuidado, como me enseñó mi mamá a dejar siempre la mesa, mejor de como la encontré. Gracias por la cena, dije. La comida estaba buena. Y aquí, la parte que ellos no vieron venir. La parte que cambió todo, porque no me fui llorando. No salí corriendo. Salí caminando derecha, con los zapatos que me hizo mi papá, y Damián salió detrás de mí. Noemí, espérame. Espérame, por favor. Me alcanzó en el jardín perfecto, junto a las flores que nadie disfrutaba. Yo no sabía, dijo, y le temblaba la voz. Te juro que no entendí nada de lo que dijeron. No hablo inglés. Nunca pensé que ellos... Se pasó la mano por la cara. Perdóname por haberte traído aquí. Lo miré, y vi a un hombre bueno, de verdad bueno, roto en el jardín de sus padres, descubriendo a los 43 años quiénes eran las personas que lo criaron. No tienes que pedirme perdón por lo que ellos son, le dije. Pero sí tienes que decidir algo, Damián, y no esta noche. No te lo estoy pidiendo ahorita. ¿Qué cosa? ¿Con qué gente quieres construir tu vida? Porque yo ya sé de qué familia vengo. Vengo de un hombre que me hizo estos zapatos para que pisara fuerte, y de una mujer que me enseñó 4 idiomas bajo un foco pelón. Esa es mi gente, esa es mi sangre de zapatero. Se me apretó la garganta, pero aguanté. Yo estoy muy orgullosa de la mía. La pregunta es si tú estás orgulloso de la tuya. Damián no supo qué contestar esa noche, y estuvo bien. Hay preguntas que no deben contestarse rápido. Manejé de regreso a Atenco sola, con la ventana abierta, respirando el aire frío que baja del volcán. No lloré en el coche. Lloré después, en mi casa, sentada en el piso de mi cocina, en el mismo lugar donde mi mamá había llorado de felicidad 20 y tantos años antes.
Pero mis lágrimas no eran de derrota, eran de esas que limpian. Lo que pasó después no fue rápido ni de película, fue humano, que es más lento y más verdadero. Damián no volvió a poner un pie en casa de sus papás durante mucho tiempo. Alicia lo llamó, primero dulce, luego llorona, luego furiosa. Le dijo que yo lo había embrujado, que lo había puesto en su contra, que una mujer así solo traía problemas. Gerardo le dijo cosas peores, cosas de hombre a hombre, sobre el orgullo y el apellido y no dejar que una arribista te maneje. Damián los escuchó a todos, y un domingo, 3 semanas después, llegó a mi casa en Atenco, sin avisar. Se paró en la puerta de mi taller de traducción, que había sido el taller de zapatos de mi papá, con las herramientas todavía colgadas en la pared, porque nunca pude quitarlas, y me dijo: «Enséñame». «¿Qué te enseñe qué?» «Inglés. Quiero aprender inglés». Tragó saliva. «Nunca más quiero que alguien diga algo enfrente de mí y yo no entienda. Nunca más quiero estar en una mesa sin saber lo que de verdad está pasando». Me reí. Por primera vez en semanas, me reí de veras. «El inglés no te va a servir de nada si sigues sin ver a la gente», le dije. «El problema de tus papás no es que hablen inglés. Es que creen que hay gente que vale menos. Eso no se arregla con un idioma, Damián. Eso se arregla con vergüenza, o no se arregla». Se quedó pensando en la puerta, entre las herramientas de mi papá. «Entonces, enséñame las 2 cosas», dijo al fin. «El idioma y lo otro». Y algo en mí, muy cansado y muy viejo, decidió darle una oportunidad. No a la relación todavía, a él, a la persona que estaba intentando, torpemente, honestamente, ser mejor que su casa. Damián empezó a venir a Atenco los domingos. Al principio decía que a la clase de inglés, pero la verdad venía a otra cosa. Venía a conocer el mundo del que yo salí. Le enseñé el tianguis. Le presenté a los viejos amigos de mi papá, zapateros como él, hombres de manos gruesas que le hablaban de plantillas y de hormas y de cómo se cose un zapato para que dure 30 años. Damián, el ingeniero, escuchaba fascinado. Un domingo, uno de los viejos le dio un martillo y le enseñó a clavar una suela, y Damián se pasó 2 horas ahí, feliz, con las manos negras de tinte, riéndose de sus propios errores. «Nunca había hecho algo con las manos», me dijo esa tarde. «En mi casa las manos sucias eran de la gente de servicio». «En mi casa», le contesté, «las manos sucias eran de honor». Fue aprendiendo. Las 2 cosas. El inglés le costó horrores, pero le costó menos que lo otro, que aprender a mirar. Un día, comiendo en una fonda del mercado, la señora nos cobró, y Damián le dio las gracias con una atención que antes no habría tenido, mirándola a los ojos, preguntándole por su día. Cosa pequeña. Pero yo la vi. Yo lo vi cambiar. De sus papás casi no hablábamos. Hasta que un día tuvimos que hablar. Porque Alicia, que no soportaba perder, hizo lo que hace la gente que no soporta perder. Buscó una manera de recuperar el control. Le empezó a decir a Damián que ella estaba enferma, que del disgusto le había subido la presión, que un hijo bueno no abandona a su madre por una mujer. La culpa, esa arma vieja. Damián, que la quería a pesar de todo, porque era su mamá, y una mamá es una mamá, aunque duela, se empezó a torcer, a dudar, a creer que quizás debía hacer las paces por el bien de todos. Y una noche me dijo, incómodo: «Mi mamá quiere que vayamos a cenar otra vez. Dice que quiere disculparse. Que empecemos de nuevo». Lo miré largo rato. «¿Tú le crees?» «No sé», dijo honesto, «pero es mi mamá». «Vamos», le dije para su sorpresa. «Vamos a esa cena». Fuimos. La misma casa blanca y fría, el mismo mantel largo. Alicia me recibió con un abrazo que esta vez sí intentó ser abrazo, aunque le salió tieso. Gerardo estaba serio, contenido. Se sentaron. Y Alicia, con una humildad que no le quedaba, empezó su discurso ensayado. «Noemí, quiero ofrecerte una disculpa. Aquella noche se dijeron cosas. Estábamos nerviosos. Ya sabes cómo es conocer a la novia del hijo. A veces uno habla de más. Espero que podamos empezar otra vez, como familia». Dejé que terminara, y luego,
Con calma, saqué mi celular y lo puse sobre la mesa. Antes de aceptar su disculpa, señora, quiero que escuchemos algo, para que la disculpa sea honesta, para que Damián entienda exactamente por qué la necesita. Le di play. No era una grabación de aquella noche. Yo no había grabado nada, no supe que la iba a necesitar. Era otra cosa. Era la voz de Alicia de 3 días antes, en un mensaje de voz que le había mandado a Damián y que él, dolido, me había reenviado. Un mensaje en el que ella, creyendo que solo su hijo la oiría, decía en español, con veneno puro: «Hijo, esa mujer no te conviene. Es una muerta de hambre disfrazada de fina. Le sacó a su mamá analfabeta el cuento de los idiomas y tú te lo tragaste. En cuanto se case contigo, va a querer todo. Hazme caso, que para eso soy tu madre y sé de gente. Esa no es de las nuestras y nunca lo va a hacer». La voz de Alicia llenó el comedor. Su propia voz. Sin inglés que la escondiera, sin servilleta que le tapara la boca. Cuando terminó, el silencio fue distinto al de la primera vez. La primera vez el silencio fue de sorpresa. Este fue de derrumbe. Damián miraba a su madre como si la viera por primera vez. «Eso lo dijiste hace 3 días», le dijo, con la voz rota. 3 días. Y hoy me sonríes y le pides disculpas. Se levantó, despacio esta vez, sin tirar la silla. «Mamá, yo te quiero, y me duele hasta el alma. Pero no puedo. No puedo construir mi vida encima de esto». «Damián», dijo Alicia, y por fin le tembló la voz de verdad. «Es tu familia». «No», contestó él, y me miró. «Ustedes son de donde vengo. Ella es a donde voy. Nos fuimos los dos. Y esta vez no hubo dudas en el jardín. No les voy a mentir diciéndoles que todo fue perfecto después. La vida no es así. Damián perdió mucho. La cercanía con sus papás quedó herida, quizá para siempre. Gerardo lo sacó de un proyecto grande de la constructora, un castigo disfrazado de decisión de negocios, y Damián decidió, a los 44 años, empezar algo por su cuenta. Le costó. Le costó dinero y le costó orgullo. Pero un día me dijo, sonriendo, con las manos manchadas de cemento, de una obra chica que era enteramente suya: «¿Sabes qué? Nunca me había sentido tan pobre, y nunca me había sentido tan dueño de mi vida». Nos casamos 1 año y medio después. Una boda chica, en Atenco, en el patio de la casa que fue de mis papás. Vinieron los zapateros viejos, las señoras del mercado, mis pocos amigos que quedaban de Canadá y que cruzaron el continente por mí. Los papás de Damián no fueron invitados, no por venganza, por paz. Damián decidió que a su boda solo entraba gente que respetara a la mujer con la que se casaba, y en esa lista, con dolor, sus papás no cabían todavía. Los primeros meses de nuestra vida juntos fueron los meses más flacos de la vida de Damián y los más ricos de la mía. Nos mudamos a una casa modesta a medio camino entre Toluca y Atenco, con un patio chico y una cocina donde por fin se cocinaba de verdad. Damián, que había crecido con empleadas que le tendían la cama, aprendió a lavar sus propios trastes, a poner la mesa, a hervir frijoles sin que se le pegaran. Se equivocaba mucho. Quemó el arroz como 10 veces. Pero se reía de sí mismo, y esa risa, la risa de un hombre que se está reinventando, era una de las cosas más bonitas que yo había visto en años. Yo, por mi parte, también tuve que reaprender algo. Tuve que reaprender a confiar. 20 años lejos, la muerte de mis 2 padres y aquella cena me habían enseñado a esperar siempre el golpe, a andar por la vida con la guardia arriba, lista para que alguien me midiera y me encontrara insuficiente. Damián me fue enseñando, despacio, que no toda mesa es una emboscada, que hay gente que se sienta contigo solo para estar contigo. Me costó creerlo. A veces todavía me cuesta. Pero cada domingo en el tianguis, cada noche cocinando juntos, cada vez que él me tomaba la mano sin necesidad de que nadie nos viera, iba aflojando esa guardia vieja. Fui a terapia, además, 1 año entero. No por Damián, ni por los Valderas, sino por mí, por todo lo que había cargado en silencio.
El duelo de mi mamá que nunca me permití llorar completo, la soledad de las cabinas de vidrio, el peso de haber sido siempre la que entiende a todos sin que nadie se detenga a entenderla a ella. Una tarde, la terapeuta me preguntó por qué me había quedado callada tanto tiempo en esa cena, por qué no había hablado desde el primer insulto, y me di cuenta de la respuesta, porque toda mi vida había sido la intérprete, la que traduce el dolor ajeno y se guarda el propio, la que hace que otros se entiendan mientras nadie se molesta en entenderla. Aquella noche, por primera vez, dejé de traducir para los demás y traduje para mí. Dije lo que yo sentía, en mi propia voz. Y eso, me dijo la terapeuta, no fue venganza. Fue el día en que dejé de desaparecer. Damián aprendió inglés. Lo habla mal, con un acento espantoso que me hace reír, pero lo habla. Y una vez, en un restaurante, 2 mujeres en la mesa de al lado empezaron a criticar en inglés a una pareja de al lado, creyéndose a salvo. Y Damián se volteó y les dijo, en su inglés torpe y valiente, "We understand you". Nos entendemos. Las mujeres se pusieron rojas y se callaron. Damián me tomó la mano por debajo de la mesa, igual que aquella primera noche. Pero esta vez sabía exactamente lo que estaba pasando en los 2 idiomas. De los Valderas sé poco. Sé que Alicia le cuenta a quien quiera oírla que su hijo se echó a perder por una arribista. Sé que Gerardo, con los años, se ha ido quedando más solo, porque los hombres que miden a la gente por el apellido terminan rodeados solo de apellidos, no de personas. A veces me da tristeza, no rencor, tristeza, porque tuvieron enfrente a un hijo bueno y a una nuera que los habría querido, y prefirieron el idioma del desprecio antes que aprender el único que de verdad une a la gente, el respeto. Hoy vivo en Atenco, en la casa de mis papás. Convertí el taller de zapatos en mi oficina de traducción, pero no quité las herramientas de la pared. Trabajo rodeada de las hormas de mi papá y del cuaderno de cuentas de mi mamá, que guardo en un cajón junto a las estampitas de la Virgen. Tengo trabajo de sobra. Me buscan de todo el país para interpretaciones importantes. Damián tiene su constructora chica, honesta, que crece despacio. Los domingos vamos al tianguis, y cada noche, antes de dormir, pienso en mi mamá, en Esperanza Robles, la campesina analfabeta muerta que leía bajo un foco pelón y que me enseñó 4 idiomas y una cosa más importante que todos ellos, que nadie, por más mantel largo que tenga, tiene derecho a decidir cuánto vales. Aquella noche, en la mesa de los Valderas, yo pude haberme quedado callada para siempre. Pude haber tragado el insulto, como tanta gente traga insultos por miedo a perder algo. Pero mi mamá no me enseñó a tragar, me enseñó a leer. Y leer, al final, es eso. Entender lo que de verdad se está diciendo, aunque lo digan en otro idioma, aunque crean que no los entiendes, aunque piensen que una hija de zapateros no tiene llave para esa cerradura. Yo tenía la llave, siempre la tuve. Y aprendí algo esa noche que me gustaría dejarles. El respeto no se hereda con el apellido ni se compra con el vino caro. El respeto se tiene o no se tiene. Y cuando alguien te desprecia creyendo que no lo entiendes, no le contestes con odio. Contéstale con la verdad, dicha con calma, en el idioma que sea. Porque la dignidad no necesita gritar. Solo necesita, una vez, dejar de fingir que no entiende. A mí me tomó una cena entera decidir hablar. Y a veces pienso que valió la pena todo el silencio, solo para ver la cara de esas 2 personas cuando entendieron que la campesina muerta, de la que se reían, había criado a una hija que los entendió perfectamente, palabra por palabra, desde el principio. Si alguna vez te sentaron en una mesa creyendo que valías menos, por tu ropa, por tu trabajo, por el pueblo del que vienes, por la gente que te crió, cuéntamelo aquí abajo. Cuéntame quién te subestimó y cómo saliste adelante. Y si esta historia te tocó el corazón, quédate conmigo, porque aquí las mujeres que muchos creyeron pequeñas siempre, siempre terminan de pie.